Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a retomar nuestro estudio en la epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 11. Vamos pues a leerlo y vamos a analizarlo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, se han obscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiaisles la espada para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que nos dirijas a través de este tiempo para aprender de tu palabra y para honrar tu palabra y para obedecer tu palabra. Señor, guíanos a través de este tiempo, bendícenos y también ayúdanos a hacer bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el remanente de Israel. Y bueno, me gustaría un poco que pudiéramos ir a los capítulos anteriores brevemente, solamente para ver algo interesante. Los primeros versículos: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El apóstol Pablo, en este capítulo 9, él tiene el deseo en corazón de que él fuese llevado al infierno, si fuese posible, para salvar a otro israelita, para salvar a su nación. Claro, la salvación es particular, individual, no es transferible, no es algo que se puede ganar o se puede obtener por mérito propio, sino que es a través de la fe y por la fe. En el capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol, su deseo es que los israelitas sean salvos. ¿Okay? Y después, el capítulo 11, en el que estamos, dice: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta de una manera contundente: en ninguna manera. Y quiero que notemos que menciona a Israel como pueblo, porque en la iglesia, de alguna manera decimos, somos el pueblo de Dios, pero no somos Israel.
Hay algunas iglesias que han atrevidose a decir que Israel ya fue desechado y que ahora la iglesia ha sido puesta en lugar de Israel. Y yo quiero decirle que esta es una gran mentira, que es algo antibíblico, que no es real, porque Israel no ha sido desechado. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice la palabra de Dios y lo dice toda la escritura, sobre todo los capítulos de la Biblia que aún faltan por cumplirse. El Apocalipsis nos habla de la restauración de Israel, el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios a David, y cómo Cristo reinaría sobre la tierra, Cristo sobre la tierra durante 1000 años, y habla de una Jerusalén celestial y habla de una Jerusalén terrenal. Habla de una Jerusalén donde no hay templo, porque la Jerusalén misma es el templo, mientras que habla de otra Jerusalén donde está el templo de Ezequiel. ¿Sí? ¿Me explico? De alguna forma está bien establecido. Y creo yo que últimamente he visto cómo han atacado esta doctrina, y hay muchas iglesias que han creído y son prácticamente antisemitas, son antijudíos, son de alguna forma desechan al pueblo de Dios. Pero si Dios no ha desechado a su pueblo, ¿cómo nosotros nos atrevemos a desecharlo? Entonces el apóstol empieza con todo duro a la cabeza diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera, no hay forma de que Dios haya desechado a su pueblo. Y entonces dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aquí tenemos que ver dos cosas. Abraham es el padre de la fe. Por eso nosotros también somos hijos de Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros creemos y somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que también somos hijos de Abraham, pero en la manera, de la forma de la fe, no en la carne. Los israelitas son hijos de Abraham en la carne. De la tribu de Benjamín, la única tribu que no abandonó a Judá, sino que permaneció, ¿verdad?, con la descendencia de David, y de Benjamín, que de alguna manera pues Dios ha usado hombres para la gloria y honra de él. Ok, seguimos. No ha desechado, vean, habla de una forma concreta, puntual. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, tus profetas a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Y es que Elías pensaba que era el único sobreviviente fiel, leal al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no fue así. Dios le dice en esta cita, en primer libro de Reyes, capítulo 19, 10 al 14, precisamente esto, que Él se ha guardado un remanente. Un remanente. Miren, cuando la iglesia sea arrebatada, recuerden que estamos hablando que la iglesia es el paréntesis, es ese paréntesis que ha detenido el reloj profético de Dios. Cuando la iglesia, se ha llevado a los cielos, entonces vendrá el reinado del anticristo, se cumplirá la 70 semana de Daniel. Allí en capítulo 9, 27 de Daniel, allí encontramos que falta una semana por cumplirse. ¿Okay? Entonces, esa semana está de alguna manera detenida porque pues el Espíritu Santo está obrando, porque estamos en la edad de los gentiles. ¿Okay?
Entonces, allí es donde nos encontramos. Y allí, hasta que se salve el último gentil que haya de salvarse, entonces Israel será salvo. Y en el capítulo 7 empezamos con un remanente pequeño de Israel, y digo de Israel porque son 144,000 judíos, y ahí lo expresa puntualmente que son 12,000 de cada tribu, de la tribu de Aser, de la tribu de Dan, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Allí están puntualmente, allí está la conversión de Israel, y ellos se van a encargar de predicar el evangelio a todo el mundo, es decir, que el Mesías ya había venido, que el anticristo no es el Mesías, que está engañando a la población, y ellos se van a encargar de que entonces todos los escogidos sean salvos. Y esto va a pasar en la gran tribulación. La iglesia ya no está. ¿Ok? Bueno, seguimos. Verso 4. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y lo que está diciendo, bueno, ¿te lo dan o te lo venden? ¿Te lo dan o te lo ganas? Y la salvación es no ganada, no comprada, la salvación es dada a través y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Seguimos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo hace ya casi 2000 años escribió esto, pero es como si lo estuviéramos viviendo en nuestra época, en este año 2021. El judío está endurecido, y usted puede verlo. Y existe allí un grupo de judíos que se dicen ortodoxos, estudiantes de la Torá, y sin embargo no creen que el Mesías haya venido, sino que vendrá. Han rechazado a Cristo, y ellos están esperando un Mesías Salvador. Así que esto de alguna manera va a dar pie, y da pie precisamente para cuando venga el anticristo, ellos van a creer que es el Cristo, pero el Cristo ya vino y vendrá, y verán al que traspasaron allí en Zacarías 12. Muy bien, seguimos, verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Y una de las cosas que hemos visto a través de generaciones es al pueblo de Israel sufriendo. Porque usted podrá decir, no, los israelitas son riquísimos, y son dueños de los diamantes, y son dueños del oro, y son dueños de carreteras, y son dueños de esto, y dueños de aquello, y sí. Pero, ¿qué le parece que ellos han sido durante muchos años sacados de su tierra, se han querido exterminarlos, en donde quiera que han estado, los han perseguido, sea Rusia, sea Alemania, sea países mismos donde se llegan a vivir, pues muchas veces, como Dios los prospera, los bendice, la envidia viene a las personas y
se quieren quedar con sus propiedades y son echados. Y esto de alguna manera es algo vigente, continuo. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Israel está en constantes ataques en estos tiempos, sobre todo por los musulmanes, y hablo de ataques de misiles, ¿verdad? Seguimos, verso 11, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Este es un tropiezo, no es una caída permanente. Por eso dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, pero su transgresión, su pecado, por su pecado vino la salvación a los gentiles. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para provocarles a celos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué quiere decir esto? Que si aún los gentiles han sido bendecidos por los judíos en el rechazo del Mesías, cuando estos se conviertan, va a ser mucho más bendición para las naciones. Verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Así que el apóstol Pablo dice, yo quiero provocar a celos a este pueblo para que este pueblo se convierta, por lo menos algunos de los míos, de los judíos, se conviertan. Verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y aquí hay algo muy bonito y algo característico. Los árboles de olivo llegan a durar más de 100 años. Cuando estos, digamos, las ramas ya no están produciendo el fruto deseado, entonces se cortan las ramas naturales y se le injertan ramas silvestres para que empiece a volver a dar fruto. La iglesia son las ramas injertadas a la vid, al fruto, al olivo. Y estas están dando fruto y están siendo bendecidas. Por eso, de alguna forma, hemos sido llamados, hemos sido salvados para dar fruto y para que nuestro fruto permanezca para la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Hay congregaciones que enseñan a odiar a los judíos y dicen, ellos mataron al Señor Jesucristo y no... ¿Sabe? Tiene toda la razón. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos a ellos cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que los va a juzgar? Y además, no solamente eso, por su rechazo nosotros fuimos salvados. Y por su rechazo ellos también tienen sus propias consecuencias. Una de esas consecuencias es el holocausto. Una de las consecuencias es que no tienen templo y no tienen sacrificios. ¿Sabe? Pero no podemos jactarnos. ¿Ok? Verso 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, ¿sabe? Que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas.
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, no creas que Israel fue desechado. No digas que Israel fue desechado. Está en un tiempo de letargo, un tiempo de adormecimiento, un tiempo de stand-by, un tiempo donde prácticamente Israel no reconocerá al judío hasta que venga la ira de Dios sobre su pueblo, y entonces también vendrá la salvación. Verso 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, si no permaneces. Y no está hablando de que pierdes la salvación o no, sino que si tú eres injertado, pero no das fruto, y no eres un verdadero creyente, pues prácticamente esa rama se va a secar. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo lo dijo en la vid verdadera, en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este llevará mucho fruto. El pámpano que no lleve fruto será cortado y, ¿qué dice? Echado al fuego. Nunca fue salvo. Dios quiso salvarle, pero él no quiso ser salvo. Así que, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es decir, Dios es bondadoso, pero también es severo. La severidad ciertamente con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces, perdón, para los que cayeron, no para los que creyeron. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, para Israel, pero la verdad para contigo, gentil, que has creído en Cristo y has sido injertado en el olivo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y ellos, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, es decir, serán salvados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es decir, para Dios no hay nada imposible, y Dios puede tanto poner como quitar, y Dios pone y Dios quita a aquellos que ha elegido para ser salvos y a aquellos que han creído y se han convertido verdaderamente. Recuerde, vivimos en una época donde hay mucho trigo, pero también hay mucha cizaña. Hay muchos verdaderos convertidos y hay muchos que no son verdaderos convertidos, que han cambiado de templo, han cambiado de religión, han cambiado de versión de Biblia, han cambiado hasta la vestimenta, pero no han cambiado el corazón. Y eso es lo más importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es continuo, presente, continuo. Nunca deja de ser salvo. ¿Ok? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. La iglesia es el misterio escondido, pero que ha sido revelado, pero no para arrogancia, sino como para oportunidad. Recuerde, el rechazo de Israel vino a ser nuestra salvación. Qué grande es Dios. No solamente quiere salvar a su pueblo, sino quiere salvar a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos que Dios tiene un plan, Dios tiene una forma y Él va a cumplir su plan y su forma. La otra cosa dice, hasta que en esta parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que llegue al tope de la salvación de los gentiles, es decir, hasta que se salve el último gentil, que no sabemos cuándo será. Entonces vendrá la salvación de Israel. Por eso dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Es por esa razón que hablamos de evangelismo, por esa razón hablamos a los que no conocen de Cristo y debemos de aprovechar las oportunidades para hablarle a aquellas personas que no conocen de Cristo. Esto debemos de hacerlo continuamente porque Dios quiere y porque nosotros deseamos también que otros se conviertan y sean salvos. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí tenemos esta cita en Isaías 59:20 y tenemos esta otra cita de Jeremías 31:33. Dios va a hacer su obra en su tiempo para su pueblo, pero mientras tanto está salvando a mucho que no era pueblo. De hecho, el apóstol Pedro dice que Él nos ha hecho a nosotros, los gentiles, real sacerdocio, pueblo escogido, con un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, evangelizar, hablar a otros de Cristo. Esa es nuestra misión principal, hablar a otros de Cristo, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Verso 28, así que en cuanto al evangelio, las buenas noticias, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, es decir, ellos rechazan el evangelio, pero de alguna manera Dios los va a salvar en su tiempo y en su momento. Porque, dice el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, no se pueden revocar. Son de Dios y no se pueden revocar porque Dios no quiere revocarlos. ¿Se acuerdan en la historia de Esther o en la historia de Daniel? Cuando se sellaba, ¿verdad?, un edicto y ese sello era ley de los medos y de los persas, y era irrevocable, no lo podía cambiar ni el mismo rey que había puesto su sello de su anillo en ello, ni él siquiera. Por eso, ¿se acuerdan cuando Darío quiso sacar a Daniel del foso de los leones? No pudo, porque dice, es ley de Meda y de Persia. O sea, no es posible hacerlo. Por eso permitió que se fuera, y por la gracia de Dios y por el poder de Dios, Daniel no fue devorado por los leones, ¿verdad? Y con Esther lo mismo, y lo único que hicieron fue modificar un poco la ley, diciendo que ellos podían defenderse, los judíos, de cualquier ataque, ¿verdad? Si pudieran ser agredidos, los judíos podían tomar las armas y defenderse. Y bueno, por la gracia de Dios también no pasó. Ok, seguimos. El don y el llamamiento son irrevocables, no se pueden quitar, no se pueden cambiar. Son, verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, es decir, tenemos que reconocer que nosotros no somos mejores que los judíos. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice, porque ya hemos juzgado tanto como a judíos y a griegos, que todos están bajo pecado, porque escrito está, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, y nosotros estamos dentro de ese grupo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de los judíos, de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen la misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia
para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué hermosa doxología utiliza el apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por Dios. Esto no lo sacó de la chistera, esto no lo sacó de alguna manera de la manga, sino que Dios lo llevó a decir esta gran doxología, porque Dios merece ser alabado, Dios merece ser glorificado. Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos en el rumbo en el que estamos, porque otra vez los creyentes hemos desviado nuestra mirada de poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, a poner nuestra mira en las personas, y estamos viendo quién se equivoca, a estos, a aquellos. Y ahora con las redes sociales esto es muy común. Esto es muy común. Ahora investigando y todo en YouTube hay un pastor, dice que es pastor, se llama Will Graham, y él dice todos los chismes de lo que pasa en el mundo cristiano. Y digo chismes, cayó Ravi Zacarías y que la hija de Bruce Willis, que no sé qué, y que han presentado al rey Mesías, y digo, no, puros chismes, nada de eso es verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos más que la palabra de Dios, la palabra profética en la cual podemos confiar como antorcha, y no lo que está sucediendo en el mundo, aunque lo que sucede en el mundo nos da una pauta de lo que ha de venir, y estamos viviendo tiempos peligrosos porque la homosexualidad ha crecido, porque la violencia ha crecido, porque hay inseguridad en todo tipo, seguridad económica, seguridad social, seguridad política, seguridad familiar, ¿verdad? Ahora con el COVID, el confinamiento, decían que había incrementado la tasa de violencia en el hogar. El hogar que debería ser el lugar más seguro, el lugar de armonía, el lugar de un ambiente de paz, pero no lo es. Parece ser que el hogar es un lugar de conflicto, y mucha gente no quiere estar en su casa porque dice: en mi casa puras peleas, en mi casa puro grito, en mi casa puro esto, puro aquello, yo no quiero. Y sabe, los hogares cristianos debiéramos ser los primeros hogares donde gobierna la armonía, la gloria de Dios, donde hay comprensión, donde no hay juicio, donde nos ayudamos los unos a los otros. Y es complicado porque somos gente complicada. Es complicado porque somos orgullosos por naturaleza. Es complicado porque no dependemos del Santo Espíritu de Dios. Es complicado porque la gente no cambia. Sin embargo, nosotros no somos quien para juzgar a la gente. Nosotros debemos amar a la gente. Y debemos tener paciencia y perdonarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Exhortarnos los unos a los otros. Y a veces no nos atrevemos a decirle a la gente sus errores, pero en amor debemos decirlo. Debemos decirle a la gente que se equivoca, que no es perfecta y que lo que hace no es correcto, que no es de buen testimonio, y que en vez de traer la armonía, trae el conflicto. Así que debemos de aprender que el buen juez
por su casa empieza. Debemos aprender que debemos ya dejar de mirar a los judíos porque ellos tienen su tiempo. Pero si conocemos a algún israelita, hablemosles de Jesús, sin temor. Ellos conocen a Jesús porque han hablado de él. Hablemosle de Isaías 53. Hablemosle de los evangelios. No necesitamos conocer mucho, pero sobre todo, hablemosle del cambio generado en nuestro ser. Ese cambio que denota que nos hemos arrepentido, que Dios nos ha transformado, que no somos chismosos, que no somos mal hablados, que no somos truanes, que no usamos el doble sentido, que somos veraces, que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Debemos aprender, debemos de cuidar, debemos de ayudar. Y no estar viendo la paja del ojo ajeno, sino mirar la viga de nuestro propio ojo y cuidarnos de no caer. Gálatas 6:1 dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Cuídate a ti mismo. Es lo que le aconsejaba Pablo a Timoteo. Cuídate a ti mismo. A veces estás cuidando lo que hacen los demás, pero no te cuidas de ti mismo, de tu mente, de tus pensamientos, de tu tiempo a solas con Dios, de tu tiempo de meditación en su palabra. Cuida ese tiempo, ama ese tiempo, recurre a ese tiempo todos los días, no solo cuando necesites a Dios, sino cuando necesites darle gracias por las muchas bendiciones que Él te da. Así que Dios quiere que le demos gloria a través de nuestra vida, que oremos por la paz de Jerusalén y que amemos a su pueblo. Sí, su pueblo es la iglesia, pero también su pueblo es Israel. Dos pueblos, dos tiempos, dos venidas de Jesucristo, y Dios es uno. El mismo, ayer, hoy y siempre. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por habernos rescatado de nuestra manera de vivir y darnos vida en Jesús. Te rogamos, Señor, por los israelitas, que los salves. Sabemos que cuando estos sean salvos, es porque tu Hijo Jesucristo ya vino a redimirlos, y que tu iglesia, nosotros, ya estamos en el cielo. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Bendice este tiempo, bendice a todas las personas que lo escuchan, que lo ven, y que pueda ser de bendición para su vida. Y sobre todo, Señor, que cuidemos cada uno de nosotros nuestro andar, que miremos nuestras miradas, que nos alumbres tú con tu lámpara, porque lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Alúmbranos, ilumínanos, ayúdanos a andar en el camino correcto, que es Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícelo, ayúdanos a hacer bendición. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues aquí hemos llegado al final de este estudio. Agradezco mucho su atención, agradezco su apoyo, sus oraciones. Que Dios les bendiga. Y también recuerde que el miércoles seguimos en nuestro estudio, la primera carta a los Corintios. Y el próximo domingo, si Dios lo permite también, seguiremos o reiniciaremos nuestro estudio en el profeta Ezequiel. Sin más, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias.